Universidad Pedagógica Experimental El Libertador. Las emociones y el aprendizaje de las matemáticas en estudiantes de secundaria en contextos rurales de conflicto armado. Mi nombre, Adriana Barajas Figueredo, la tutora, la doctora Carolina Castillo Gallardo. La sección 1 consiste en el planteamiento del problema. Estudiaremos el contexto, los interrogantes, los propósitos y la justificación de esta investigación. Como contexto, abordaremos estas tres temáticas desde el punto de vista ideal y el estado real. Las matemáticas las define Brito como un medio importante para entender todo lo que rodea al ser humano. Incluso la mayoría de las profesiones y los trabajos técnicos que hoy en día se ejecutan requieren conocimientos matemáticos. Por lo tanto, es importantísimo que todas las personas desarrollen este tipo de competencias matemáticas. Por eso resulta de gran significancia entender cómo ocurre este aprendizaje y qué elementos intervienen en este proceso. Al respecto, se dice que las emociones juegan un papel fundamental en el proceso de aprendizaje de las matemáticas y otro elemento que incide en este aprendizaje es el conflicto armado. Según la UNESCO 2025, la educación es un derecho de todos los niños, niñas y adolescentes sin importar las circunstancias. Por tanto, se debe garantizar la continuidad de la educación. En el contexto de Colombia, el estado ideal para el aprendizaje de las matemáticas sería una formación sólida y contextualizada que reconozca las particularidades de cada región, donde por un lado las instituciones educativas rurales estén dotadas de todo lo necesario para lograr una experiencia significativa al enseñar y aprender las matemáticas, y por otro lado donde los docentes reciban formación continua que les permita adaptar los contenidos a las realidades del contexto. Además, sería ideal que se reconocieran las emociones como un factor determinante en la manera como los alumnos aprenden los contenidos matemáticos. Sin embargo, cuando se observa la realidad, se nota lo alejado que está de lo ideal. En los informes de la UNESCO 2022 y del ICFES 2023, en sus informes han reflejado que los estudiantes no han adquirido las competencias básicas requeridas para resolver problemas matemáticos elementales. Por otro lado, los docentes tienen poco conocimiento respecto a las emociones y su incidencia en el aprendizaje. Y en los contextos rurales donde existe el conflicto armado, se presenta cierre a las instituciones educativas, ya sea por la seguridad, por los daños a la infraestructura, cuando existen los conflictos o enfrentamientos, o porque las instituciones son utilizadas como refugio por aquellas personas que han sido desplazadas por la violencia. Por otro lado, a pesar de la importancia de las emociones en el aprendizaje, como lo indica Valero 2012, el tema de la afectividad en educación matemática sigue sin estar incluido en la agenda educativa colombiana. Ahora bien, lo que ocurre a nivel Colombia no es distinto en el departamento de Bolívar, pues en el mismo reporte del ICFES el promedio que se obtuvo en matemáticas está por debajo del promedio nacional y particularmente en las instituciones educativas del municipio que queda al sur del Bolívar, el panorama se agudiza más, pues la educación tradicional allí es predominante entre algunos maestros, lo cual implica que lo cognitivo y lo emocional son tratados como elementos independientes. Es por ello que se pretende comprender las experiencias y percepciones y significados de los propios estudiantes del Departamento del Sur de Bolívar, donde converge la subjetividad de las emociones, el proceso de aprendizaje de las matemáticas y la vivencia del conflicto armado de forma entrelazada con la complejidad y dinamismo que esto implica. Para ello, tenemos unos interrogantes. Como interrogante general, tenemos cómo se comprenden las emociones en el aprendizaje de las matemáticas en estudiantes de secundaria al identificar las interacciones y prácticas que emergen en contextos rurales afectados por el conflicto armado en los municipios del sur de Bolívar, Colombia. Como interrogantes específicos, tenemos qué conceptos subyacentes se encuentran relacionados con las emociones en el aprendizaje de las matemáticas dentro de un contexto de conflicto armado, según las experiencias que describen los estudiantes involucrados. ¿Qué significado le atribuyen los estudiantes a las emociones en el aprendizaje de las matemáticas dentro de un contexto de conflicto armado? ¿Cómo se configuran las categorías conceptuales que surgen de los significados que los estudiantes atribuyen a las emociones en el aprendizaje de las matemáticas dentro de un contexto de conflicto armado? Así, tenemos unos propósitos de investigación. Como propósito general, tenemos generar una aproximación teórica que permita comprender las emociones en el aprendizaje de las matemáticas en estudiantes de secundaria, identificando las interacciones y prácticas que emergen en contextos rurales afectados por el conflicto armado en los municipios del sur de Bolívar, Colombia. Entre los propósitos específicos están, primero, develar los conceptos subyacentes relacionados con las emociones en el aprendizaje de las matemáticas dentro de un contexto de conflicto armado según las experiencias que describen los estudiantes involucrados. Segundo, interpretar los significados que atribuyen los estudiantes a las emociones en el aprendizaje de las matemáticas dentro de un contexto de conflicto armado. Y tercero, estructurar las categorías conceptuales que surgen de los significados que los estudiantes atribuyen a las emociones en el aprendizaje de las matemáticas dentro de un contexto de conflicto armado. ¿Qué justifica nuestro estudio? El estudio de las emociones y el aprendizaje de las matemáticas adquiere una dimensión singular cuando se abordan en contextos rurales afectados por el conflicto armado. Desde el punto de vista
epistemológico, este estudio se fundamenta en la comprensión de que el conocimiento matemático no es neutral y universal, sino que se construye en interacción con determinados contextos sociales, políticos y económicos. Tiene relevancia política esta investigación, pues en nuestro país, que a pesar del acuerdo de paz de 2016, se sigue enfrentando a desafíos en la reconstrucción del tejido social a través de la educación. En el ámbito social, esta investigación no solamente aporta datos cualitativos valiosos, sino que posiciona a la escuela como un espacio potencial de restauración, donde las matemáticas pueden convertirse en una herramienta para reconstruir proyectos de vida. Pedagógicamente, el estudio cuestiona los modelos tradicionales de enseñanza matemática, pretende brindar orientaciones que ayuden al maestro a trabajar con las emociones de los estudiantes de manera intencional. A nivel personal, esta investigación piensa que el aprendizaje puede ser un acto de resistencia, de resiliencia y esperanza que aporte a la educación y formación integral de nuestros niños y adolescentes en Colombia. Este estudio estará adscrito a la línea de investigación pedagógica del Centro de Investigación Georgina Calderón, perteneciente al Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. En la sección 2 del marco referencial revisaremos antecedentes, teorías básicas, teorías base, fundamentos teóricos de apoyo y bases legales. Entre los antecedentes, en Venezuela, Magallanes, 2024, con su estudio, aporta esta investigación en que afirma la postura acerca de la necesidad de incluir dentro de la práctica docente el dominio efectivo en la enseñanza de las matemáticas. Por otro lado, en Chile, Marín 2024, aporta a nuestra investigación en que visibiliza cómo el efecto negativo puede prevalecer y ser determinante en el aprendizaje de contenidos matemáticos. Con el estudio de Carrizales 2023 en México, con su investigación doctoral, nos da como aporte la evidencia de que la ansiedad como un estado emocional genera en los alumnos cambios físicos y de pensamiento que inciden en el aprendizaje de las matemáticas. A nivel Colombia, tenemos el estudio de Parra 2025, como aquí se indica, sería un aporte para nuestra investigación porque muestra que las acciones de los docentes de matemáticas en contextos de crisis deben adaptarse a la realidad del entorno. Molina 2024, con su estudio, aporta a nuestra investigación en que deja evidencia cómo la motivación, ya sea intrínseca o extrínseca, afecta el aprendizaje de las matemáticas en contextos rurales, en nuestro caso donde predomina el conflicto armado. Peñuela 2024 con su estudio nos aporta como un ejemplo el proceder metodológico y Reina 2024 nos da un aporte proporcionando una base conceptual para repensar la enseñanza de las matemáticas en este tipo de contexto, ubicando las emociones en el centro del aprendizaje. Para hablar de las bases teorías base, trabajaremos con la teoría sociocultural de Vygotsky, 1979, donde destaca el papel fundamental del ámbito social, el lenguaje y la interacción con el entorno en el proceso de aprendizaje. También tendremos en cuenta la teoría de las emociones de Rafael Vizquerra, 2005, donde reconoce que en la educación actual, las emociones son clave en el aprendizaje. Y tendremos en cuenta la teoría de la matemática emocional de Inés María Gómez Chacón, 2010, en la cual indica que el aprendizaje de las matemáticas no está determinado únicamente por aspectos cognitivos, sino que está altamente influenciado por la dimensión emocional. Como referentes teóricos de apoyo, trabajaremos las emociones en el ámbito educativo con algunos autores como Extremera y Fernández 2003, el aprendizaje de las matemáticas teniendo como referentes a Piaget 1970, Abdala y Paliotto 2011. Estudiaremos la educación secundaria rural y el conflicto armado, teniendo como referentes a Reyes 2009, Ceñudo 2022, Vargas Alfonso 2021 y Mercer 2019. Como bases legales contamos con la Constitución Política de Colombia de 1991 y la Ley General de Educación, Ley 115 de 1998. En la sección 3 o sección metodológica, el paradigma en el que se encuentra nuestra investigación es el interpretativo con enfoque cualitativo y el método a utilizar será fenomenología hermenéutica de Martin Heidegger 2010. El contexto de estudio de esta investigación se realizará en estas dos instituciones que aparecen acá. Son instituciones ubicadas en el sur del departamento del Bolívar, pertenecientes al sector oficial de calendario A, donde dan los diferentes niveles educativos preescolar, primaria y secundaria. El nivel educativo en el que se desarrollará esta investigación será en el nivel secundaria de sexto a undécimo grado de escolaridad. Los sujetos de la investigación serán 100 estudiantes, donde aquí se describen los criterios que se tendrán en cuenta para su selección. En las técnicas e instrumentos se trabajará la observación no participante con un diario de campo, la entrevista semiestructurada con un guión de entrevista. Las fases de la investigación estarán compuestas por el círculo hermenéutico de Martin Heidegger 2010, los cuales son la precomprensión, la reducción, la construcción, la destrucción y la penetración. Asimismo, el rigor y análisis de los datos. Como rigor trabajaremos la credibilidad, confirmabilidad y transferibilidad. Y para el análisis de los datos se utilizará el software Atlas T. Y compartimos con ustedes el cronograma de actividades que se estará realizando para desarrollar
la presente investigación. Muchas gracias.